¿Qué es la política? A nuestro tiempo ya casi nadie nombra la política como un arte. Violencia, tragedia, sufrimiento son descripciones de algunos movimientos políticos más grandes de la historia, revolución y búsqueda de justicia. Para otros no es más que la acción de políticos que se destruyen a sí mismos en un juego del poder, víctimas de su propio invento. A algunos les asusta porque la consideran sucia y peligrosa. A otros les aburre diciendo que en ella perdieron la esperanza, siendo un circo de puras impresiones. Hay quienes la creen justa y necesaria para vivir en armonía. Lo cierto es que esta ilusión no se expresa más allá que en los comentarios agresivos de publicaciones en redes sociales. Abrazafarolas, alcornoque, andurriasmo, baldagraz. Violenta, vendida, bélica, agresiva, torcida, un toma y dame sin memoria. Son las palabras que encierran el círculo de la política o de la politiquería. La política. El encanto de lo importante. Bienvenidos a un jueves de recital. Hoy con un nuevo episodio para la serie La política, el encanto de lo importante. ¿Han escuchado ustedes alguna vez esta frase? El odio une más a la gente que el amor, la amistad y el respeto. ¿A qué se refería el escritor ruso Anton Chekhov con esta frase? La lucha por el poder tiene sus encantos. En la sociedad se invierten más recursos en atender los asuntos que tienen que ver con la administración de la alta burocracia que en atender las necesidades sociales. Es por esto que el tema de hoy está centrado en el odio como arma política. En la medida en que los estados pierden funciones y acción gubernamental, se transa en negocios e influencias. Los dividendos de los que controlan el poder político aumentan. El mundo de la política se ha convertido en una actividad económica, como cualquier otra. La política dejó de ser una condición de servicio público para convertirse en una función altamente lucrativa, lastimosamente. De ahí que la lucha por el poder se haya convertido en una pasión, perdiendo la vieja razón de ser. Nada más que la búsqueda del bien público. El odio poco a poco se está convirtiendo en un arma política, un arma para las elecciones. Entonces, ¿será cierto esto que decía el escritor ruso Anton Chekhov? ¿El odio puede unir más que el amor? Este es un tema que se está abriendo espacio de manera perversa. Pero antes de continuar, es importante dejar una pregunta. ¿Cómo puede ser posible que un grupo mayoritario de personas elija una opción que las perjudica? ¿Por qué volverían a escoger a alguien que les hizo daño? Aunque durante los debates televisivos y las campañas electorales, los políticos ofrezcan mejoras en cuanto a la calidad de vida de las personas, los votos no son conseguidos mediante esta falsa promesa, sino que se logran a partir de la inoculación del odio. En promedio, los votantes de un político saben muy bien que su condición económica no va a mejorar, pero aquí es donde viene una de las partes claves. Están dispuestos a sacrificarla a cambio de que los sujetos que ellos odian la pasen peor. Vamos a decirlo en otras palabras. Bueno, no en las mismas. El votante de la tercera ola del neoliberalismo está dispuesto a ceder su propio nivel de vida a cambio del sufrimiento de aquellos grupos construidos como sujetos despreciables u odiables. Tengamos muy en claro la pregunta de hace poco. ¿Cómo es posible que un grupo considerable de personas elija ciegamente una opción que durante 4 años o más tomó medidas que los perjudicaron? Ese es un ejemplo muy común que vamos a utilizar para contextualizar un poco de lo que estamos hablando. Cuando al padre del neoliberalismo, Friedrich von Hayek, se le preguntó acerca de la aplicación de las políticas neoliberales en la dictadura en Chile de Augusto Pinochet, admitió estar dispuesto para sacrificar la democracia en aras de la libertad de mercado. Esto es representativo con respecto a la primera ola del neoliberalismo, sobre todo en América Latina, la cual instauró mediante las dictaduras más sangrientas, como la de Vidal, Stroessner y Pinochet, el momento de fuerte discusión sobre la distribución de la renta nacional. En distintos países latinoamericanos fue necesaria la utilización de los tanques y la picana eléctrica para doblegar la voluntad política y así poder implementar políticas neoliberales. En esta ocasión, los gobiernos militares neoliberales de los 70 permitieron garantizar el orden político, aunque para hacerlo se tuviera que sacrificar la democracia y hacer desaparecer entre 8 y 30.000 personas. Aquí hay algo importante y es que muchos confunden este discurso de odio con delitos de odio. Sin duda, error garrafal. Estos últimos tienen consecuencias penales, los otros no necesariamente. Odiar no es un delito en sí mismo, puede que sea deplorable, pero no es un delito. Uno puede odiar en su ámbito privado y público, pero si son por motivos racistas, antisemitas, por orientación sexual y entre muchos. Por poner un ejemplo, yo puedo decir que odio a X, pero no puedo decir que odio a X por ser homosexual. Eso sí está penalizado. Hay que tener cuidado porque una interpretación amplia del odio puede cercenar la libertad de expresión, que es un derecho fundamental.
pero bueno, eso es para otro debate. Quiero hacer énfasis en el odio, el no aceptar al otro porque piensa, vive o actúa diferente, porque es miembro de una minoría o porque es de otro partido político. Estos son los supuestos que se tienen en cuenta para que se dé el discurso del odio. Primero, que esté dirigido a personas o grupos de personas de vulnerabilidad tipificada o determinada. Segundo, que conlleve humillación. Tercero, que implique cierta demonización, a perniciosidad, es decir, que tenga como objetivo que otros participen en acciones para humillar al grupo de personas vulnerables. Cuarto, intencionalidad de denigrar, agraviar, insultar o algo más grave. Al cumplirse 3 de estos 4 supuestos, nos hallamos ante el discurso del odio. Esto no es deseable, venga de donde venga, pero si viene de aquellos que nos representan, es aún peor, porque entonces estamos ante la política del odio. De esta manera también tenemos que hablar de la violencia como arma política. Vivimos en un mundo habitado desde siempre por la violencia, como nos comprueba la historia de la humanidad y de la sociedad actual. Pero hace 50 años moría un hombre cada minuto, víctima de la violencia de sus semejantes. Hoy muere un hombre cada 20 segundos por la misma razón. ¿Cuáles son las causas del odio y la violencia entre los hombres, los grupos, las clases, las razas y los pueblos? ¿Cuáles son los efectos de esas rupturas violentas? Conocidas ya las causas y los efectos, ¿cuáles son los remedios eficaces para evitarlos? ¿Y puede condenarse por principio la violencia? Algunas mentes brillantes de nuestro tiempo mencionaron que en el odio puede haber un elemento aceptable, y es cuando surge como defensa contra la injusticia y la calumnia. El odio es el último escalón de una cadena que comienza con la indiferencia, el gesto de defensa y el rechazo. Luego viene la ira y al final se remonta hasta el arrebato de odio. Entonces empieza a convertirse en injusticia, lo que quizá en un estadio anterior había sido justo o aceptable, ya que el odio es un factor de enemistad en la lucha. Lo que el odio pretende es lesionar al adversario y al final aniquilarlo, pero a eso nadie tiene derecho. Para nadie es un secreto que la política se ha objetivado mucho. Esa es la razón por la cual los programas políticos están convergiendo entre sí, es decir, porque fundamentalmente se trata de decidir sobre cuestiones concretas en materia de economía, de política social, política científica, filosofía política, muchas más. Y si queremos desterrar el odio, tenemos que hallar los medios para comprendernos mutuamente, sin necesidad de que unos tengan que eliminar prácticamente a otros, física o espiritualmente. Claro que una cosa es el odio político y otra es la crítica y oposición, elementos indispensables en la estructura funcional de la democracia. Ahora pensemos, ¿estamos apoyando a los que practican la política del odio? Tell me again about how it hurts being awfully loud for an introvert.